Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Estamos? Buenas tardes, no sé si me escuchan. Si son tan amables, me responden a ver si estamos conectados de manera correcta. Y empezamos con la clase, ¿sí? ¿Me escuchan? ¿Todo bien para empezar la clase? El otro día tuve problemitas con eso, por eso quiero corroborar si efectivamente se escucha de forma adecuada. Si alguno es tan amable, por favor me responde. Sí, no, 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 sí. ¿Estamos bien? Podemos empezar entonces. A ver. ¿Alguien me puede responder si se escucha, por favor? Perdón, pero me parece fundamental. ¿Se escucha? Alumnos o quien está grabando la clase, si es amable. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Muy amables por responder. Bueno, para los que no me conocen, soy Julia Arias, profesora en la cátedra del doctor Villalba, de Derecho Internacional Privado, como bien lo saben. Y bueno, hoy la idea es desarrollar algunos aspectos que son esenciales de la materia para que les signifique de utilidad para la preparación de los exámenes. Como todos bien saben, la ciencia ius privatista es una rama del derecho internacional privado que se ocupa de regular justamente relaciones entre privados, pero que se encuentran vinculados a ordenamientos, un elemento jurídico de relevancia. Esto quiere decir que esa relevancia va a estar dada justamente desde el momento en que o el sujeto o el objeto del contrato vincula ordenamientos jurídicos diferentes. Entonces, fundamental que ustedes tengan en cuenta que la ciencia ius privatista básicamente se nutre de conceptos específicos que hacen justamente a su especificidad. La primera de ellas, la que surge inclusive del propio concepto, de la definición de lo que es el derecho internacional privado, que es la relación jurídica extranacional. ¿Sí? Primer elemento tipificante y que hace a la esencia de la materia. Como segundo aspecto sustancial sería justamente la singularidad de la finalidad que persigue nuestra materia o que atiende nuestra materia, que es justamente aplicar el derecho extranjero, con lo cual va a ser esencial que tengamos en cuenta qué posibilidad de extraterritorialidad o de extraterritorialidad de las normas, qué posibilidades hay concretamente para que ese ordenamiento jurídico pueda ser aplicado en otro ordenamiento jurídico, que es justamente atender a la singularidad de la posibilidad que esa relación jurídica se pueda aplicar en otro ordenamiento jurídico. Para ello, nosotros vamos a tener en cuenta que hay límites para la aplicación del derecho extranjero, ¿sí? Ya lo vamos a analizar a la hora de caracterizar justamente la norma que es tipificante también, por eso les decía recién que lo que nosotros vamos a ver es que justamente se tratan de conceptos que caracterizan y que hacen a la especificidad de la materia. Primero, acabamos de decir que es justamente la existencia de una relación jurídica extranacional, es decir, que compromete ordenamientos jurídicos diferentes, que es ni más ni menos que referir la extraterritorialidad del derecho, ¿sí? Que son dos elementos fundamentales. Entonces, por un lado,
que se trata de elementos que comprometen distintos ordenamientos jurídicos y que son extranjeros. Por eso es tan importante el trato al extranjero y por otro lado también la posibilidad de la extraterritorialidad de la norma. Tercer elemento, la norma caracterizante, que es la norma indirecta o llamada norma mediata o de atribución o norma indirecta. ¿Por qué es indirecta? Porque no me resuelve el conflicto de forma directa, sino que le va a atribuir competencia a un juez o va a determinar cuál va a ser la ley aplicable de ese conflicto de leyes que puede estar generando precisamente la relación jurídica extranacional. Yo quiero ir muy despacio para que estos aspectos ustedes los tengan en cuenta porque son aspectos esenciales y que están ubicados en la parte general de la materia. Es decir, que estos son las notas tipificantes, como dije en un comienzo, de la disciplina, de la ciencia ius privatista. Hablábamos recién entonces que la estructura, que la norma indirecta es una norma, ustedes saben que dentro del derecho internacional privado pueden haber normas directas, que son aquellas que están establecidas en acuerdos y que de forma directa, justamente, como bien surge de su nombre, va a resolver el conflicto. Pero no es justamente la norma que por antonomasia caracteriza a la disciplina derecho internacional privado, que es justamente la norma indirecta. Esa norma indirecta tiene una estructura específica que hace posible justamente la aplicación del derecho extranjero. Por un lado, la estructura de la norma, tenemos por un lado el supuesto fáctico, el punto de conexión y la consecuencia jurídica. El punto de conexión, Siegel lo llamaba Savigny, que es en cierta forma, como diríamos, el gran referente del derecho internacional privado, porque es justamente quien hace referencia a este rasgo común de todos los ordenamientos jurídicos, que es justamente referir a la relación jurídica. Y esa relación jurídica que va a estar en cierta forma vinculada o relacionada con otro ordenamiento y que puede generar la necesidad de la aplicación de otro ordenamiento jurídico distinto al foráneo, es justamente el punto de conexión. ¿Y qué es el punto de conexión? Justamente la estructura de la norma que va a posibilitar la aplicación o no del ordenamiento jurídico extranjero. Por eso es tan importante que ustedes sepan qué es un punto de conexión, ¿sí? Y cuáles son esos puntos de conexión. Vamos a empezar a decir que tenemos una clasificación de puntos de conexión personales, punto de conexión real o punto de conexión convencional y otro punto de conexión con una singularidad específica, la autonomía de la voluntad, ¿sí? Ustedes saben que los puntos de conexión personales pueden ser la nacionalidad o puede ser el sistema que tiene que ver con el domicilio de la persona. ¿Sí? El punto de conexión vinculado al domicilio, o sea, la nacionalidad o al domicilio. Los reales, los que tienen que ver con la situación del bien, los convencionales, los que surgen del acuerdo de las partes, y por eso es tan importante que hagamos una especial referencia a la autonomía de la voluntad. Como ustedes bien lo saben, la autonomía de la voluntad tiene un límite, ¿sí? ¿Qué se puede hacer? Todo aquello que no está prohibido. ¿Y qué es lo que está prohibido? Aquello que atenta contra las normas del orden público, de la moral y de las buenas costumbres, ¿sí? Fíjense que son aspectos que están sumamente vinculados y es importante que ustedes refieran que el orden público puede ser siempre o está vinculado siempre a un límite de la aplicación del derecho extranjero en el ámbito del derecho internacional privado, en el ámbito de la organización interna de cada país, o sea, de cada derecho de cada Estado, va a limitar que la autonomía de la voluntad. Entonces, la autonomía de la voluntad va a poder funcionar como un punto de conexión en tanto y en cuanto no atente contra el orden público.
Entonces, fíjense cómo de alguna manera la propia estructura de la norma ya nos da una primera aproximación de los temas esenciales del derecho internacional privado. Otro punto que me parece que es importante acá cuando hablamos de la autonomía de la voluntad, que ya cuando desarrollemos la parte especial, vamos a hablar de, por ejemplo, los contratos de consumo. Fíjense que en los contratos de consumo no está permitido que las partes puedan convenir qué derecho se va a aplicar en el hipotético caso que surja un conflicto. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en el derecho al consumidor la relación jurídica es asimétrica y entonces tenemos por un lado un proveedor o una empresa que tiene a su disposición todo el conocimiento o todo el poder económico respecto de lo que es la relación jurídica, fácilmente podría, en cierta forma, inducir al consumidor a generar una pauta, un criterio o un punto de conexión que le resulte más favorable a la empresa y no al consumidor. Por eso, en ese sentido, aquellas cláusulas que determinen competencia que la esté estableciendo el proveedor, se interpretaría como una cláusula abusiva. Y ustedes saben que las cláusulas abusivas tienen como consecuencia directa que se las tiene por no convenidas, porque ninguna persona podría celebrar una convención o autorizar la aplicación de una norma que efectivamente sea atentatoria contra sus propios derechos, ¿sí? Por eso, repito, cuando esas cláusulas se convienen de esa manera, son cláusulas abusivas y por su abusividad son de nulidad absoluta y en consecuencia se las tiene por no convenidas. Por supuesto que habrá que invocarlas y hacer todo un procedimiento, pero ese es justamente la característica fundamental. Yo les decía recién que la norma por antonomasia del derecho internacional privado es la norma indirecta. ¿Qué es lo que va a hacer esa norma indirecta? Como recién decíamos, va a generar la atribución de competencia y la determinación de cuál va a ser la ley aplicable. Pensemos lo siguiente. Pensemos que recién decíamos y definíamos el orden público como un límite de la aplicación del derecho extranjero. Entonces ustedes tienen que tener en cuenta que son dos aspectos muy importantes: el trato al extranjero y la posibilidad de la extraterritorialidad de la ley. Que no es ni más ni menos saber si esa norma o ese aspecto que vincula otro ordenamiento jurídico resulta de aplicación en el estado en que esta situación estuviese a considerarse. Un tema fundamental. ¿Cuál sería el típico ejemplo que a veces los alumnos, aunque ustedes no lo puedan creer, y esto se los digo para que lo tengan muy en cuenta, nos refieren el 3283, ¿sí? Que era el viejo artículo del Código Civil que establecía cuál iba a ser la ley aplicable en el caso del derecho sucesorio. Fíjense que ahora eso está establecido en el nuevo Código Civil y Comercial en el 2644. Entonces, refieran por favor ya a la normativa actualizada, que para ser más precisa, ustedes cuando hablen de derecho internacional privado deben referir al capítulo que establece justamente el Código Civil y Comercial de la Nación, que considero que es uno de los aspectos más importantes, sobre todo para nosotros, para los que estudiamos el derecho internacional privado, porque nos da la posibilidad de resolverlo todo a la luz de lo que establece el capítulo específico del derecho internacional privado, y por eso es tan importante que ustedes sepan ubicarse en el Código Civil y Comercial de la Nación. Concretamente, recién hablábamos de en la sucesión cómo se resuelve, y ustedes acá se van a referir al 2644, que dice: la sucesión por causa de muerte se rige por el derecho del domicilio del causante al tiempo de su fallecimiento. Respecto de los bienes inmuebles situados en el país, se aplica el derecho argentino. Ustedes saben que esto es una norma específicamente remisión y está dando ya la pauta, digamos, qué sistema adopta nuestro Código Civil y Comercial de aplicación del derecho extranjero: el sistema personal domicilista, tal cual lo acabamos de leer en el artículo 2644. Entonces, cuando hablemos, porque ese es otro de los temas
inherentes o que caracterizan a nuestra disciplina. ¿Cómo vamos a aplicar el derecho extranjero? ¿Sí? ¿Qué sistemas de aplicación conocemos? Conocemos dos sistemas de aplicación. El sistema territorialista, que como bien lo dice su nombre, es un sistema que tiene que ver con la ubicación de los bienes, por diferencia al sistema personal. Y ese sistema personal puede ser ya sea nacionalista o ya sea domicilista. Les digo, como acabamos de leer en el 2644, que justamente se dan cuenta que el sistema que adopta nuestro Código Civil y Comercial de la Nación es el sistema personal domicilista, que no es lo mismo que decir cómo se aplica, o sea, que no es lo mismo decir qué es el derecho extranjero para el derecho nacional, que es lo que finalmente hoy por hoy, y también está incluido en nuestro capítulo específico, que muchas veces se confunden los sistemas de aplicación con la aplicación concreta del derecho extranjero. Son dos cosas diferentes. El sistema es lo que les acabo de decir, ¿sí? Que tenemos dos sistemas, el territorialista y el personalista. Y dentro del personalista, nacionalista o domicilista, adoptando nuestro código, el personal domicilista. Ahora, otra cosa es decir cómo aplica el juez nacional el derecho extranjero, que ya esto lo saben, y esto es un sistema que se aplica de oficio, como si el juez fuera un nacional y conociera el derecho, ¿sí? Esto es una importante evolución respecto del derecho internacional privado y es importante que ustedes lo tengan presente. Les comento algo, no tengo problema si quieren hacer alguna pregunta de lo que venimos hablando, ¿sí? Bueno, recién decíamos entonces, si les surge alguna duda, o yo voy a desarrollar dos aspectos más que tienen que ver concretamente con el límite de aplicación del derecho extranjero, que veníamos diciendo que efectivamente es uno de los temas fundamentales, o sea, saber cuáles son los límites de la aplicación y que surgen también de la propia estructura de la norma conforme lo que acabamos de decir y señalar con respecto a la estructura típica de la norma indirecta. Y que en definitiva ustedes saben que de la consecuencia jurídica, es decir, que decíamos recién que tiene una estructura específica, la norma del derecho internacional privado, la norma indirecta o la norma de atribución o la norma de conflicto, que es justamente esta estructura donde primero hablamos de un supuesto fáctico, el punto de conexión y la consecuencia jurídica. Y cada uno de estos aspectos va a generar consecuencias positivas y consecuencias negativas. Las consecuencias positivas sé que ya la han visto, que es la cuestión previa y cuestión principal, que creo que ya la vieron con el doctor Villalba, y si no lo han visto todavía lo van a terminar de ver con él o con la doctora Gual, no recuerdo muy bien cuál de los dos iba a desarrollar ese tema, pero son temas que ustedes medianamente ya lo conocen. De la consecuencia jurídica, ¿cuál es el aspecto negativo de esa consecuencia jurídica? Son dos, el fraude a la ley y el orden público. El orden público que figura concretamente cumple una función de límite de aplicación del derecho extranjero, como también lo es el fraude a la ley. Y en este sentido, ustedes van a ver que el código nuevo ya les da concretamente un concepto de fraude a la ley. Entonces, cuando nosotros muchas veces le pedimos que ustedes den un concepto del derecho de fraude a la ley, más allá de esta explicación muy didáctica, que es ni más ni menos decir que las partes, a efectos de burlar el derecho llamado a regir esa relación jurídica, de forma dolosa alteran el punto de conexión. Fíjense ustedes y ténganlo en cuenta que siempre es el punto de conexión lo que va a dar concretamente la posibilidad de aplicar o no el derecho extranjero. Entonces, en el caso del fraude a la ley, lo que se hace justamente es alterar ese punto de conexión para
para ir a un ordenamiento que les resulte más favorable. Eso obviamente es un aspecto negativo de la aplicación del derecho extranjero porque ustedes están viendo que hay una intención dolosa, maliciosa, por burlar la aplicación del derecho llamado a regir en esa relación jurídica extranacional. Y a sus efectos, me parece importante que ustedes tengan en cuenta qué dice el Código Civil y Comercial de la Nación, en cuyo artículo 2598 dice: para la determinación del derecho aplicable en materias que involucran derechos no disponibles para las partes, no se tienen en cuenta los hechos o los actos realizados con el solo fin de eludir la aplicación del derecho designado por las normas de conflicto. Fíjense que yo nunca les voy a pedir que ustedes me den el concepto, de hecho yo lo estoy leyendo porque nunca nadie sabe de memoria. Lo que es importante que ustedes sepan que esto está previsto en el Código Civil y Comercial de la Nación, en el artículo 2598, estableciendo justamente que es que no puede modificarse, digamos, el derecho llamado a regir de manera fraudulenta, porque justamente a partir de lo que dice la norma en conflicto, surge el derecho aplicable. Y lo mismo pasa con el orden público. ¿Qué dice el artículo 2600 respecto del orden público? ¿Se escucha bien, chicos? ¿Hasta ahora vamos bien? Porque, bueno, pareciera que sí. El orden público está previsto en el artículo 2600 y dice: el orden público. Las disposiciones del derecho extranjero aplicables deben ser excluidas cuando conducen a soluciones incompatibles con principios fundamentales de orden público que inspiran el ordenamiento jurídico argentino. Es decir, es clarísimo, ¿sí? Por un lado, muchas gracias por avisarme que se escucha bien. Por un lado, entonces, tenemos los dos aspectos que estamos refiriendo respecto de la aplicación del derecho extranjero. Es, en el caso fraude a la ley, que hay una intención dolosa por parte de las personas que están expuestas a una relación jurídica transnacional o una relación jurídica extranjera que posibilita o que genera que las partes maliciosamente modifiquen el punto de conexión para obtener beneficios de otro ordenamiento jurídico. Pensemos, por ejemplo, caso, un matrimonio, el caso del divorcio, o el caso de un matrimonio igualitario que no se prevea o que no esté admitido en otro país. Estas personas podrían modificar el domicilio o la nacionalidad y de alguna manera tratar de decir, tratar de obtener el beneficio de poder casarse en la Argentina cuando en realidad no tienen domicilio en la Argentina y en consecuencia no podrían hacerlo de esa manera, o pretender que ese matrimonio que no tiene validez en otro país tenga validez o tenga los efectos jurídicos que se establece respecto del matrimonio. Con respecto al orden público, como bien lo acabamos de decir, el orden público figura o funciona específicamente como un límite de la aplicación del derecho extranjero. ¿Qué es importante que ustedes tengan en cuenta cuando hablen del orden público? Primero, que el orden público es un concepto esencial en cualquier Estado porque hacia la idiosincrasia política, económica, social y cultural de un Estado. Pero es importante que ustedes sepan que más allá de esa importancia que tiene el concepto de orden público, el orden público no es un concepto invariable, al contrario, es variable. Es un concepto muchas veces impreciso y muchas veces no es permanente. Entonces, estos aspectos son importantes para que ustedes los tengan en cuenta al momento de definir qué es el orden público, a más de referirlo en los términos que lo refiere el Código Civil y Comercial de la Nación. Otro aspecto importante del orden público, hablar del orden público interno,
del orden público internacional y del orden público comunitario. Como bien ustedes saben, el orden público, lo acabamos de decir, es a nivel interno, a nivel foráneo, es el límite de la voluntad de las partes. Respecto del orden público internacional, es el límite para la aplicación del derecho extranjero. Y en el derecho comunitario, tenemos nosotros, a partir del Tratado de Asunción, nosotros tenemos el Mercosur, y y en Europa, el Tratado de la Unión Europea. ¿Qué surge en esos tratados? Justamente son tratados que se hacen a los fines de obtener ciertos beneficios en estructuras o en países que tienen cierta similitud, donde en cierta forma a ver, espérenme un segundito que contesto acá, que me pregunta Oriel si está todo bien, y ya le contesto que está todo bien. Bueno, entonces eso es lo importante respecto al orden público comunitario, que es el orden público que funciona dentro de estas estructuras que los países convienen y ceden en cierta parte aspectos que vinculan a su soberanía a los fines de estructurar estas unidades, como es el caso del Mercosur y como lo es el caso de la Unión Europea. Entonces, en este sentido, tengan ustedes muy presente esto que estamos refiriendo con respecto a los aspectos más esenciales de la disciplina, ¿sí? Esto les da la posibilidad a ustedes de desarrollar cuáles son los temas fundamentales de la materia, que son un poco todo lo que les acabo de decir en el aspecto general del desarrollo de la materia. Después del parcial ya vamos a abordar cada uno de los contratos particulares, ¿sí? El régimen de la capacidad, el régimen del matrimonio, el régimen de las sucesiones, con respecto a los aspectos que hacen a procesal civil, a todas las cuestiones que ustedes, como les decía en un comienzo, son aspectos que ustedes ya lo han desarrollado, solo que en el ámbito del derecho internacional privado tiene su singularidad, que va a estar dada justamente por estos aspectos que yo trato de resaltarles para que tengan en cuenta y para que puedan entender la materia, ¿sí? Por lo menos esta es la idea de transmitirles todos estos aspectos para que ustedes tengan mayor posibilidad de abordar la materia, de entenderla y también de exponer en el examen. Yo voy a tomar los últimos minutitos que me quedan de la clase para resaltar algunos aspectos esenciales de la materia, que son estos que yo les decía con respecto a cómo desarrollar cada uno de los temas cuando les toca en los exámenes. Noto que generalmente no hay un desarrollo, entonces eso nos lleva muchas veces a tener que hacerles preguntas nosotros cuando muchas veces ustedes tienen la posibilidad de exponer y de esa forma conducir un poco más ustedes el examen. Entonces, para que ustedes puedan tener una exposición exitosa o adecuada, me parece que es importante que tengan en cuenta la bibliografía que les decía en un comienzo, que me parece muy bien la que desarrolla la doctora Rapalini, y por otra parte los fallos, ¿sí? Los fallos son muy importantes porque a ustedes, si tienen alguna duda, con el fallo ustedes pueden aclarar, y fundamental, el uso del código. El uso del código es esencial porque configura realmente una enorme evolución. Noten ustedes que antes, a la reforma, a la unificación del Código Civil y Comercial de la Nación, había que hacer una especie de consulta constante de qué dice el Tratado de Montevideo, qué dice ahora el Tratado de 1889, el Tratado de 1940, y en realidad, de esa manera, era un poco más complejo abordarlo. Ustedes ahora tienden todo directamente en el título 4 de nuestro Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces, qué mejor que aprovechar justamente todos estos aspectos para que les ayude a aclarar los temas y a tener mayor seguridad en lo que ustedes están diciendo, ¿sí? Bueno, no sé si alguno quiere hacer alguna pregunta.
No sé si alguno ya rindió y está recursando, si tienen, quizás a veces los alumnos que están recursando la materia o que ya la han visto tienen por ahí mayores posibilidades de hacer alguna consulta o hacer alguna pregunta. No duden en consultar los temas que para ustedes sean de duda o que les exija o que les amerite la posibilidad de que uno les pueda aclarar algo. No sé si con esto de lo que acabamos de hablar les queda claro o tienen alguna duda. O bueno, parece que estuvo muy claro o no se entendió nada, una de las dos opciones. Bueno, yo he tratado de ser lo más clara posible. Eh, He tratado de ser muy clara para que ustedes puedan, muchas gracias por el comentario de uno de los alumnos, para que ustedes puedan tener herramientas. En definitiva, la materia es una materia compleja, pero no ajena a ustedes, ¿sí? Por eso remarco la importancia que tiene estos conceptos que parecen tal vez un poco básicos, pero no lo son. Por eso insistimos en, a ver, ahí por eso insistimos en desarrollarlos para que ustedes puedan efectivamente tener muy claro esto que da la posibilidad de tener identificados cuáles son los conceptos fundamentales del derecho internacional privado. Bueno, yo espero haberles podido aclarar algo y si tienen alguna duda, por favor, no duden en consultarlo. Este es el espacio para que lo hagan de forma directa y si quizás seguramente hay muchos alumnos que no se pueden comunicar, tienen la posibilidad de hacerlo. Eh, Tienen la posibilidad de hacerlo mediante el chat, ¿sí? Eh, bueno, quedo a disposición de ustedes, alumnos, queridos alumnos, que tengan un buen día y los veo en el próximo encuentro, ¿sí? Muchas gracias. Profesora, Ah, me está por hacer una pregunta. Bien, perfecto. No había visto que había sí, levantado la mano ni nada, perdón. Disculpe, ¿sí? ¿Lo está escucho? bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, ¿Cómo le va? no, Buenas tardes. bueno, yo estoy, ¿qué tal? Buenas tardes, sí. Yo estoy estudiando, o sea, recién agarro el tema de esta unidad, así que estoy ahí, bueno, con algunas inquietudes con respecto a lo que está comentando el supuesto fáctico y un poco era consultarle, digamos, en el tema de derecho internacional privado, supongamos, nosotros contratamos, como usted decía, es una materia que tiene actualidad, entonces nosotros, por ejemplo, contratamos servicios a través de, por ejemplo, las plataformas que usamos para navegar o las plataformas que usamos, por ejemplo, como WhatsApp o todas las que hay, Facebook y demás cosas, ¿no? Eh, Supongamos, hay un tema que me llama la atención que es el tema de la libertad de expresión, por ejemplo, en las redes, que en muchos casos las plataformas con las que uno contrata muchas veces censuran los contenidos o demás cosas que, por ejemplo, una persona puede publicar, ¿no? He leído que pasan esas cosas. Al menos yo no publico mucho, ¿no? Pero eh, el derecho internacional privado tiene que ver con estos temas, por ejemplo, de la libertad de expresión y la contratación en estas plataformas. Bueno, la verdad que usted me da un pie muy interesante para desarrollar porque uno de los temas más importantes que tiene nuestra materia son los contratos de consumo. Esto de los contratos electrónicos que usted acaba de mencionar, que involucran muchas veces información personal o individual a través del uso de las plataformas y que eso va definiendo un algoritmo que hace posible que muchas veces por algún criterio, un parámetro de búsqueda que usted desarrolló en su computadora a partir de lo que usted consulta o mira o lee, esto de la inteligencia artificial, ¿no? Que creo que a todos ya la doctrina viene diciendo muchas cosas respecto a eso, porque
estamos en manos de especialistas, ¿sí? Y nosotros, como consumidores, somos muy inocentes e inexpertos. Entonces, esto, de repente verse expuesta a una cuestión de un contrato electrónico o verse expuesto a contenido individual, que muchas veces estas plataformas los toman para beneficio propio o para utilizar imágenes, por supuesto que son temas que tienen que ver con la internacionalidad del comercio jurídico o que puede involucrar aspectos como es el derecho a la intimidad, el derecho al olvido, que está muy hoy por hoy instalado con respecto a gente que de repente ha tenido algún episodio y que nunca puede despegar porque constantemente se sigue utilizando esa información por alguna razón. Entonces, claramente es una situación que atañe a nuestra materia y que puede ser abordado desde el punto de vista de una vulneración al derecho de intimidad de la persona, o puede ser vinculado a un contrato de consumo en el momento en que de repente a lo mejor a usted le llega una oferta. Tengo el caso hace muy poquito tiempo atrás de un cliente que buscando información respecto de un servicio turístico termina contratando con una empresa de Estados Unidos, y esta persona no sabía que estaba contratando con una empresa de Estados Unidos. ¿Cuándo se da cuenta? Cuando de repente, después que pagó el paquete turístico, le llega una información, encima lo engañan, porque los contratos electrónicos se prestan mucho al engaño, porque lógicamente usted es captado de forma sorpresiva. Vuelvo, a partir del perfil suyo, de su algoritmo, le empiezan a llegar ofertas, porque a lo mejor usted ha estado mirando un viaje, mirando vuelos, hoteles en España. Entonces inmediatamente a usted le van a empezar a llegar a su correo electrónico ofertas. Y de repente a lo mejor usted inocentemente cree que está contratando con una empresa nacional y resulta ser que es una empresa extranjera. Entonces, eso es ni más ni menos un contrato de consumo celebrado a distancia que tiene su singularidad. Y una de esas singularidades es que yo le cuento que en general los contratos de las empresas extranjeras dicen que cualquier diferencia o cualquier contienda judicial que haya debe hacerse en los tribunales de Estados Unidos, por ejemplo. ¿Y usted cómo va a defender sus derechos estando en Estados Unidos? Perdón, eh, se acerca el gato. Entonces, ¿usted cómo va a hacer? Va a ser muy complicado para usted defenderse de esa manera. Entonces, ahí usted deberá anteponer qué dice el Código Civil y Comercial de la Nación. Y la competencia y el derecho aplicable es siempre a criterio, digamos, o por el sistema personal domicilista. Es decir, que si usted suscribió el contrato desde su computadora en la República Argentina, deberán aplicarse las normas del derecho nacional, no las normas del derecho de Estados Unidos. Por eso recién yo, cuando les dije, tengan en cuenta que el punto de conexión es lo que va a determinar justamente la atribución de competencia y la ley aplicable, que en este caso sería justamente el domicilio del consumidor lo que va a atribuir la competencia y el derecho aplicable. Y no podría de ninguna manera la empresa, más allá de que seguramente lo pondría en el contrato. Yo por eso les referí el ejemplo recién, no sé si usted estaba cuando yo les comenté que la autonomía de la voluntad funciona como un punto de conexión, en tanto y en cuanto no transgreda normas de orden público. Y esto que acabo de decir del domicilio del consumidor es una cuestión que atañe al orden público, básicamente porque la relación jurídica de consumo es una relación jurídica asimétrica, y fácilmente o sea, es asimétrica porque la empresa tiene mucho más poder que el consumidor, tiene mucho más poder desde el punto de vista del conocimiento,
porque estamos hablando de una empresa que profesionalmente desarrolla, en el ejemplo que estamos poniendo, el servicio de turismo. Y usted, como consumidor, es un desconocedor absoluto de todas estas cuestiones. Usted no conoce las normas de Estados Unidos, usted conoce el derecho nacional y hasta un cierto punto, porque hay aspectos, el derecho consumidor funciona como una disciplina tutelar en el ordenamiento interno y mucho más en el ámbito internacional, porque justamente ese consumidor que está tratando con una empresa que no es argentina, tiene un conocimiento de inclusive normas que nosotros no tenemos. Entonces la vulnerabilidad ahí es mucho más grave, entonces es mucho más fuerte del otro lado la tutela. ¿Sí? Ustedes tengan en cuenta que cuando hay aspectos que son vulnerables en una relación jurídica, del lado del derecho siempre va a haber una tutela reforzada. Por eso les decía, en el ámbito de la autonomía de la voluntad, hay relaciones jurídicas que no lo hacen, no posibilitan la aplicación de la autonomía de la voluntad. Una sería esta, el derecho del consumidor, porque fíjense que el proveedor podría decir, no, nosotros nos pusimos de acuerdo con el señor, con el consumidor, para que se aplique el derecho de Estados Unidos, y de hecho podrían ellos a lo mejor exhibir el contrato que usted ha firmado, y resulta ser que ese contrato usted lo ha firmado porque es un contrato de adhesión. Usted no ha consensuado con esa persona que se van a aplicar las reglas de Estados Unidos, sino que la empresa, haciendo gala de su posición dominante en relación al consumidor, aplica lo que es más conveniente a la empresa. Entonces, por eso en esas disciplinas, ni en el derecho laboral, ni en el derecho al consumidor, las partes podrían convenir otro criterio que no sea aplicar las leyes que rigen a partir del domicilio del consumidor. ¿Sí? ¿Se entiende lo que le digo o lo he dejado peor de confuso? Sí, sí. No, no, no. De hecho estaba leyendo el libro y habla del conflicto de ley, conflicto de jurisdicción, bueno, introducción a la jurisdicción internacional. El Y claro, conflicto se de me ley ocurren, yo básicamente, no, está cité bien el lo que tema usted dice, pero cité, el digamos, la idea de conflicto, la libertad de expresión, pero sí, claro, hay muchas situaciones que actualmente vivimos, por ejemplo, en las cuales uno puede celebrar un contrato de trabajo a distancia, remotamente, con alguna empresa, que aparece mucho hoy por hoy, que trabaja a distancia, ya sea dando cursos, ya sea dando clases del idioma nativo. Eh, Hay muchas sí, hoy propuestas por así hoy de hay ese tipo mucho laboral. trabajo Eh, digital. claro, después también está el tema, por ejemplo, que ha salido en los medios últimamente, que es el tema de bueno, que esto tiene que ver ya con el ámbito penal, en el cual a través de la inteligencia artificial se crean imágenes pornográficas y que se distribuyen en distintas redes o demás cosas que se hacen sin el consentimiento de las personas. Y también se me venía a la mente el caso, por ejemplo, al principio de cuando empezó el uso de la plataforma Facebook, que muchas personas querían darse de baja de la plataforma y tenían que llevar a Y no cabo podían. un juicio porque no podían, porque la empresa justamente se apoderaba de todas las imágenes que uno subía en esa plataforma y no, ese material ya pasaba a ser propiedad de la empresa, entonces hubieron unos fallos al principio de eso y Bueno, por eso, me parece empezó que esa es discusión, ¿no? sumamente, En- no, me parece que es sumamente claro, interesante porque son los temas de hoy. O sea, fíjense lo que usted claro, dice, en cierta forma, no hace más que evidenciar la internacionalidad de las relaciones humanas. Entonces, obviamente, esto es materia de la ciencia jurídica ius privatista. Por eso es importante que ustedes tengan en cuenta todos estos aspectos, donde usted señala el conflicto de leyes, que usted lo está viendo en la materia, concretamente en el punto 4, creo que es de la bolilla del programa, 4 o 5, ¿sí? ¿Sí? Bueno, cuando habla de sí, conflicto de leyes, básicamente alude a la estructura de la norma típica del derecho internacional privado, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted
no va a tener una solución inmediata y eso puede generar un conflicto de leyes. Para eso existen todas estas herramientas que hablábamos recién, cómo se va a resolver a partir de la estructura propia que la norma te da la posibilidad de hacer una remisión o hacer a partir del punto de conexión para que de alguna manera se pueda atribuir competencia al ordenamiento que está llamado a regir a esa relación jurídica específica, ¿sí? Por eso habla de conflicto de leyes. Bueno, ¿cómo lo vamos a solucionar? Atendiendo todos y cada uno de estos parámetros que traté de esbozar cuando empezamos la clase, ¿sí? Y para esto les vuelvo a insistir, es importante que ustedes tengan en cuenta la teoría de estos aspectos que se desarrollan en Rapalini, que es uno de los libros que sugiere la cátedra, que para mí es probablemente el más didáctico, el más claro, y aparte tiene una estructura que a ustedes les da la posibilidad de consultar el apéndice legislativo al último, con inclusive el apéndice doctrinario, jurisprudencial, donde están desarrollados cada uno de los fallos que tienen que ver con cada una de las unidades. Y esos son los aspectos que nosotros les pedimos en el examen, ¿sí? Un aspecto general de cada uno de los temas que a cada cual le sea asignado por la cátedra para el examen, y que ustedes tengan en cuenta esto, ¿sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos del orden público? ¿Qué es el orden público en el ámbito de la disciplina del derecho internacional privado? Orden público es un concepto que lo desarrollamos todos, ¿sí? Desde el comienzo de nuestra formación profesional. Pero acá, en el ámbito del derecho internacional privado, tiene características muy específicas y esas características específicas están dadas por la doctrina, pero también están hoy por hoy ya consignados en el Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces eso ustedes los tienen que saber y les sirve a ustedes también para tener un mejor manejo y un mejor conocimiento para cuando puedan, para cuando tienen que dar el examen y obviamente para después que ustedes se reciban, que les va a servir porque como muy bien lo ha señalado usted con el ejemplo que ha puesto, el derecho internacional privado, en virtud de la internacionalidad de las relaciones jurídicas, es sumamente necesario. Entonces, imagínense que es mucho más fácil si usted, frente a una situación como esta, que dice, tengo un contrato de consumo, a ver qué dice el código. Fíjense que hay un punto específico, artículo 2654 y 2655, va a ser una referencia específica de los contratos de consumo. Si queremos hablar de sucesiones, lo mismo. El artículo 2643 me va a establecer cuál va a ser el criterio que no es ni más ni menos que el consagrado en el aspecto, en el ámbito foráneo, ¿sí? Se aplica el último domicilio del causante, ¿sí? Pero todo eso ustedes lo tienen en el código. Entonces, a ustedes les da más seguridad saber que todos estos temas ya están en nuestro cuerpo normativo más importante del derecho internacional privado, que es el código, ¿sí? Y por supuesto la Constitución. Ustedes tienen que tener en cuenta que son dos los marcos teóricos que tiene nuestra disciplina. La Constitución Nacional, donde ustedes van a ver todo lo que es derecho constitucional transnacional, que lo ven también en la bolilla 3 creo que es, pero está en el programa y es sumamente importante. Y luego cuando ven ya la parte privada, específicamente van a tener que referir siempre al Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces son dos, vuelvo, dos ordenamientos normativos que ustedes tienen que permanentemente consultar. Entonces, eso es quizás uno de los aspectos más importantes para que ustedes, cuando desarrollan la materia, lo tengan en cuenta. Usted que está preparando la materia y aparte, no sé si usted la está cursando por primera vez. Me parece que está Sí, yo la muteado, estoy cursando porque por primera vez. Sí, sí. bien. La curso Entonces, por ahí primera vez, usted, así que.
Bien, bien, porque a veces es una materia que a muchos les queda poner un poquito colgada, porque es una materia que está en el segundo semestre y muchas veces es compleja y por eso desde la cátedra lo que tratamos de hacer es ir muy detalladamente, sobre todo con la parte general. ¿Sí? Ustedes ahora van a tener el parcial y va solamente la parte general, que es de la 1 a la 7, y que es justamente algunos de los temas que yo he tocado, ¿sí? Pero fundamentalmente tienen que tener presente la típica estructura de la norma indirecta porque ya les da el pantallazo general de los temas más importantes que tiene la materia. Bueno, espero que disfruten la materia y espero que nos veamos en la próxima clase y si tienen alguna duda, por favor, con total libertad y tranquilidad me la hacen saber, ¿sí? Les Bueno, agradezco muchas mucho gracias. y nos vemos en la próxima clase. Adiós.